Y quiero hablarte bajo este título que he puesto a esta enseñanza: de la humillación a la libertad. ¿Cuántos se han sentido humillados? ¿Cuántos se han sentido que, vaya humillación la que llevé esta semana, o estoy viviendo bajo una humillación? Pero sabes, hoy puede ser el final de esa humillación. Hoy puede ser el final de cualquier opresión que hay sobre tu vida. Pero quiero que hoy abras tus oídos y tu entendimiento para poder escuchar cómo yo puedo salir de esa humillación o de esa opresión o de esa... Ponle nombre a lo que estás viviendo. Pero yo sé que hoy el Señor te va a hablar. Y está esta palabra en Jueces. Vamos a ir a Jueces capítulo 6. Y dice así el versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en manos de Madián por 7 años. Mira lo que dice el primer versículo: los hijos de Israel. Y nosotros somos los hijos de Dios. Diga conmigo: yo soy un hijo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Entonces, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor. O sea que los ojos del Señor siempre están mirando a sus hijos. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el versículo 2 dice: y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y caverna y lugares fortificados. Y el versículo 3 dice: pues sucedía que cuando los israelitas habían sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y el siguiente versículo dice: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban nada que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Y el siguiente versículo dice: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas eran ellos, y sus camellos, y eran innumerables. Así que venían a la tierra a devastarla. Y el siguiente dice: de modo que todo, de este modo, empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Tremenda historia como para hacer el guión de una película. ¿Sabes? Y cuando yo estaba meditando en esto, porque la historia de este hombre o del pueblo continúa en todo el capítulo 6 y el capítulo 7 también. Pero aquí algo que yo quiero tocar y resaltar es que el pueblo de Israel estaba sometido a humillación. ¿Sabes? Hemos leído que los madianitas y los amalecitas venían en multitudes y devastaban la tierra. Pero cuando la devastaban, cuando Israel sembraba, ellos venían como langostas a devastar la tierra y no dejaban nada que comer. Y dice también que Israel empobrecía cada vez más. ¿Pero por qué? ¿Por qué Israel estaba viviendo semejante humillación? ¿Por qué Israel vivía semejante pobreza?
¿Por qué Israel estaba viviendo, el pueblo de Dios, el escogido de Dios, estaba viviendo de una manera como escondiéndose, viviendo atemorizado? Porque el temor lo hace a uno esconderse. El temor lo lleva a uno a sentirse que no vale nada. Y ellos se sentían que no valían nada. Por eso el tema es de la humillación a la libertad. Ahí está un pueblo siendo humillado, siendo atemorizado y siendo empobrecido. Eso es lo que vivía el pueblo de Dios. Pero todo nos lo enseña en el versículo 1. En el versículo 1 dice: los hijos de Israel ante los ojos de Dios hicieron lo malo, y por causa de hacer lo malo, el Señor los entrega en manos de Madián. Por 7 años vivían siendo subyugados, siendo atemorizados, siendo humillados. Porque mira, a que es frustrante, a que es de decir, esto es intolerable, que tú trabajes, termines tu trabajo y lo hiciste tan bonito y venga alguien y ¡plá!, te lo desbarate. Tú agarrarías y como que le apretarías el cuello y le dirías basta. Pero ellos no podían hacer nada, porque eran tan numerosos, eran como una plaga que venía contra ellos y destruían la tierra, que no dejaban ni que comer. Venían multitudes aún con sus camellos y destruían todo lo sembrado, todo lo que he trabajado, todo lo que me he esforzado, tal vez mis recursos y mis finanzas invertidas en esa semilla para que me dé fruto. Venían estos y venían a destrozárselo y a comérselo y a llevárselo, y no dejaban nada. Claro que eso es frustrante, eso es algo que como dice el colombiano, te sacaría la piedra. ¿Cuántos colombianos hay en este lugar? Oye, la iglesia es colombiana. Vamos a poner una bandera de Colombia. Pero ¿saben qué? Así seamos colombianos. Yo me siento más colombiano que boliviano. ¿Sabes? Nunca hemos sido tan patrióticos con la pastora. Nunca. Porque cuando conocimos que ya no pertenecemos a esta tierra, sino que estamos en ella, pero no pertenecemos a ella, somos del reino. Hemos sido llamados por Dios para predicar su palabra y para establecer el reino de Dios y vivir en ese reino que estamos estableciendo en esta ciudad. Amén. Así que usted olvídese de nacionalidad. Usted es del reino de Dios. Su nacionalidad fue sellada con la sangre del Cordero. Pero por eso le decía a ellos: cantemos y toda lengua lo adorará. Porque aquí tiene que, así como el primer italiano, tiene que venir muchos italianos, tiene que venir muchos franceses, muchos alemanes. Estamos en una costa donde muchos extranjeros vienen, y por eso nosotros estamos aquí, porque para poder entrar veníamos como a vacacionar, ¿sí o no? No decíamos vamos a trabajar. Aquí visitan muchos extranjeros, así que tenemos una misión de ir a predicarle ya tenemos a alguien que puede predicar en italiano.
Querida iglesia, el pueblo vivía por causa de darle la espalda a Dios, vivía en opresión. Yo no sé si tal vez tú estás viviendo de esa manera, pero si lo vives, hoy quiero que tú seas libre. Y mira, vamos a continuar leyendo para que entendamos acerca de quién fue el hombre que escogió Dios para traer libertad a Israel. Y Dios necesitó un solo hombre. Y tal vez ese hombre está aquí. Esa mujer está aquí. Esta es la historia de Gedeón. ¿Cuántos habían leído Jueces 6? ¿Cuántos habían escuchado a Gedeón y sus 300? Por eso le dije que este es el guión de una película. ¿Ustedes han escuchado los 300? Pero hoy ya van a salir los 300 de Oasis, los 300 de Cristo. Este es el guión donde un protagonista se tiene que levantar en esta mañana. Y mira, sigue diciendo la escritura en Jueces desde el versículo 11. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual era de Joab Abiezerita, hijo de Gedeón. Y Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí entra el protagonista de esta historia. Aquí entra Gedeón, un hombre que estaba sacudiendo el trigo para poder esconderlo y poder sobrevivir, porque bien sabemos que venían los madianitas y se llevaban todo. Y quien no estaba prevenido y quien no se levanta y trabaja, el que no hace nada por prevenir el peligro, el enemigo viene. Así eran los madianitas. Por eso Gedeón era avispado y estaba sacudiendo el trigo, trabajando, y se le aparece el ángel. ¿Pero por qué se le aparece el ángel? Porque en el último versículo que leímos dice que mientras se empobrecía Israel, ellos clamaron a Dios. Va a llegar el momento en que tú tienes que sentirte que esa vida te está cansando y levantar otra vez tus ojos a los montes de donde viene tu socorro y clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Ellos volvieron a clamar a Dios y a raíz de eso el ángel aparece a Gedeón. Pero el ángel le aparece a Gedeón y mira lo que le dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A los flojos no se le va a aparecer. Los otros cosechaban, pero estaban tal vez, si hubiese Netflix o Amazon Prime, estuviesen sentados. Pero Gedeón estaba viendo que él el día de mañana quería comer. Él estaba sacudiendo el trigo. Y esto me enseña a mí que Dios está buscando hombres avispados, mujeres avispadas, que estén alerta. ¿Sabes? Porque todo lo que usted oye y todo lo que estamos viendo, cómo se está desintegrando la sociedad, cómo están queriendo meter ideologías. Pero ¿sabes? Nosotros tenemos que estar avispados. Y para estar avispado uno tiene que estar venciendo la pereza. Por eso dice: varón esforzado y valiente.
Y ahí es cuando Gedeón, mira lo que dice, y Gedeón respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Y él dice: ¿y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo que Jehová los sacó de Egipto? Mira, la generación de Gedeón estaba con la historia de un Dios que sacó a Israel de una esclavitud de 400 años. Y que para sacar a Israel de esa esclavitud, Dios tuvo que enviar 10 plagas para que el faraón pudiese darse cuenta que con Dios no podía. Y también Gedeón sabía la historia, como los de aquí aprenden, que el Señor abrió el mar rojo cuando Moisés levantó su vara y los hizo pasar en seco. Y Gedeón sabía que cuando los egipcios venían tras ellos, ellos se ahogaron y nunca más vieron a sus opresores. Gedeón sabía que Dios derramaba el maná en el desierto. Gedeón sabía que cuando Moisés golpeó la piedra, agua salía de la piedra. Gedeón sabía todas las historias. Gedeón estaba en la escuela dominical. Sus padres, por eso le decía: ¿dónde está el Dios? ¿Por qué nos ha sobrevenido esto? Y sabes, aquí es donde yo quiero entrar a enseñarte. ¿Por qué Gedeón, siendo una generación que no tenía que vivir toda esa humillación, la estaba viviendo? ¿Sabes por qué? Cuando yo estudiaba esto, y hace un momento ahí atrás en la oficina meditaba, ¿por qué muchos de nosotros estamos viviendo maldiciones y estamos repitiendo patrones de pobreza, de humillación, de dolor, de tristeza, de abandono, por causa de nuestros padres? Porque dice la palabra que Gedeón está preguntando: ¿dónde está el Dios del cual nuestros padres nos hablaban maravillas de Dios? ¿Y sabes por qué? Porque los padres de Gedeón y de esa generación le dio la espalda a Dios y empezó a adorar a otros dioses. Y yo cuando meditaba, mi madre era una idólatra que un día me mandó pedirle perdón a San Judas Tadeo porque me había metido a la iglesia cristiana. Mira la ignorancia de mi madre. Y después mi padre, tan ateo, que ni siquiera cuando mis hermanas se casaban en la iglesia católica, él ni a la puerta de la iglesia católica llegaba, mi padre. Jamás. Entonces yo miro por qué yo viví bajo tanta opresión, dolor y humillación y tanta maldición. Porque mis padres eran idólatras y yo estaba viviendo la consecuencia y la pobreza. ¿Por qué? Porque ellos ni siquiera tenían una mente abierta para ahorrar. Ellos todo lo que trabajaban se lo comían o se lo bebían en licor y miles de cosas. Y dije: wow, aquí está por qué la generación de los francos vivía así. Y todos los latinoamericanos mayormente vivimos por las humillaciones del enemigo por causa de las decisiones de los padres. Me vas a entender ahora por qué. Y entonces Gedeón pregunta: ¿dónde está el Dios? Y sabes, yo quiero llevarte a entender en esta palabra 3 puntos. Si tú quieres salir de esa maldición en la que estás viviendo, hoy tú tienes que hacer 3 cosas. Lo primero,
Mira, lo primero que tienes que hacer es levantar altar a Jehová. Tú tienes que levantar altar a Jehová. Mira lo que sigue diciendo la escritura. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y llamó Jehová Shalom. ¿Cuántos habían escuchado Jehová Shalom? ¿Qué significa, iglesia? ¿Ah? Paz. Hoy aprendemos un poquito de hebreo. Ahí, ¿qué es lo que necesitaba Israel? Paz. ¿Qué necesito yo? Paz. Si estoy siendo atribulado, si estoy siendo perseguido, si estoy siendo atemorizado, ¿qué necesito? Paz. ¿Y qué es lo que hizo Gedeón? Levantó un altar a Jehová. Y Jehová llamó a ese lugar Shalom. ¿Qué es lo que tenemos que levantar nosotros? Altar. Lo primero que debemos hacer nosotros es levantar altar. Si el padre de Gedeón ya había dejado de seguir a Dios, entonces tenía otros altares, adoraba a otros dioses. Y no había un legado de enseñarle que tenían que adorar a Dios. Entonces, ¿qué significa levantar un altar? Mira, puede significar pertenecer a la iglesia, estar yo conectado y servir al Señor, restaurar mi búsqueda con Dios, restaurar el altar de las ofrendas. Yo debo levantar el altar al Señor nuevamente. Cuando David quería ir al campo de batalla, él no se movía si no llevaba su ofrenda al altar, y en el altar le pedía al Señor si era oportuno ir. En el altar Ana consiguió el milagro que esperaba. Cuando Ana era atribulada por Penina, cuando Ana le metían el dedito ahí a Ana y le hincaban, y Ana lloraba porque no podía darle un hijo a Elcana, a su marido. Ella corrió al altar, dice, y le pidió a Dios lo que ella más necesitaba, y Dios le concedió en el altar el milagro que ella quería: concebir un hijo. Y ese hijo es el profeta Samuel. En el altar es donde nosotros tenemos que buscar el milagro. Si tú no levantas el altar en tu casa, si tú no levantas un altar en tu vida, si tú no levantas un altar para tener tu comunión con Dios, cuando tú levantas un altar, viene fuego del cielo, viene lluvia del cielo. Recuerdan el domingo pasado, Elías restauró el altar que estaba destruido, y el Señor trajo respuesta cuando el altar estaba en orden. Por eso, si usted no tiene un altar, hoy usted tiene que levantar un altar. Pastor, pero ¿cómo es eso, pastor? Tengo que hacer como hizo mi abuelita, la idólatra, crear ahí en el rincón de mi casa un pedestal, una leja, y pongo la virgencita y las flores y las velas. ¡No! Usted levanta un altar en el corazón con una vida consagrada al Señor, y todos los días le dice al Espíritu Santo: mañana estoy aquí contigo en este lugar secreto. Y todos los días usted va y se arrodilla delante de ese altar, porque ¿sabes qué? Cuando el misionero Pablo llega a una ciudad de los griegos, encuentra bastantes altares. Y todos tenían su nombre, pero había uno
que decía al Dios desconocido. Y eso fue lo que él usó para decir: yo sirvo al Dios que ustedes tienen, al Dios desconocido. Dios no necesita que tú lo conozcas de una manera física, porque ya Él está contigo, ya Él está en todo lo que ves, en lo que respira. Dios, cuando tú sales y miras los árboles, escuchas los pájaros, ves a Dios, ves su creación. Ya Dios está en lo que tú respiras. Tú no necesitas un lugar, como dicen aquí, una ermita para ir a caminar escalera y pagar precio por subir arriba. Levanta un altar cuando tú te arrodillas. Levanta un altar en tu casa y siéntate con la familia y lean la palabra. Sal de tu comodidad, apaga la televisión y vete al monte. Tenemos Alicante, y Alicante tiene una montaña gloriosa y hermosa que se llama Serragrosa, que está más que ungida, está más que orada, está más que santificada, porque todos los viernes hay hombres orando. Y oran por ti, oran por mí, oran por la ciudad, oran por los desconocidos, oran al Dios desconocido. Pero tenemos que levantar un altar. Pastor, y el altar puede representar pertenecer a un lugar, a la iglesia. Juntos levantamos un altar. Cuando Elías confronta al pueblo y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si es Dios, seguidlo, y si es Baal, seguid a Baal. Y Elías agarra y coge las piedras conforme a la tribu, estaban todas y a veces en la iglesia estamos así. A veces en la iglesia estamos así, tú por tu lado, yo por mi lado. Yo no me sujeto, allá Él. Si entendiésemos que Dios busca que su pueblo permanezca unido. Y sabes, si nosotros se nos revelase que el Espíritu que tanto clamamos y que tanto anhelamos y que tanto deseamos, Él solo habita en la unidad. Ah, pastor, pero es que a mí no me gusta mezclarme con ustedes. Si usted no huele a oveja, nadie se le va a pegar. Querida iglesia, levantemos altar. Pastor, yo ya vengo tiempo hablando de los diezmos. Yo vengo escuchando de los diezmos, de las ofrendas. Restaure el altar de las ofrendas. Ah, no, es que el Señor me bendice, y dar 1,000 euros de diezmo, eso es una locura. Yo puedo pagar con eso el piso. Cuando usted le es revelado el diezmo, usted, como dice el pastor Alex Jr., usted se le reveló el diezmo, dice: mejor son 90 bendecidos que el 100% sin la bendición. Así que, iglesia, si usted está mal por ese lado, yo no quiero llevarlo a que usted diga: no, ese solo quiere que ofrenda. No, si usted quiere ser bendecido, usted tiene que saber que el Señor da al dador alegre. Lo segundo que tenemos que hacer es derribar altares. ¿Por qué tenemos que derribar altares? Porque el Señor le dice a Gedeón, mira lo que dice en el 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba, mira lo que le dice, y derriba el altar de Baal
de tu padre. Derriba, dice, derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta, dice, también la imagen de acera que está junto a él. Querida iglesia, no sé, yo creo que tu generación, como la de Gedeón, no tiene altar, pero tus padres tienen altar. Pastor, pero si yo le voto la virgencita o el santito que tiene, me votan a mí. O me puede costar la herencia. Me van a desheredar. Si yo me meto con el santito, me meto con las cositas de mi mamá, o me meto con los amuletos, o me meto con... Si le cuesta la herencia, Dios es su padre, y todo el que es hijo tiene herencia. Pídeme y te daré por herencia las naciones, dice el Señor. ¿Usted se está preocupando por un pedacito de tierra? Tremendo, porque Gedeón en esos tiempos era un hombre sujeto a su padre. En esos tiempos no es como en los tiempos en el que estamos. Un hijo de 5 años ya le contesta al padre y le dice: no quiero, va. Y es capaz de darle al padre. Pero en esos tiempos Gedeón era un hijo temeroso, sometido al padre, respetuoso, honraba a su padre. Y que el Señor le diga: papá, derriba el altar de tu padre, quita esos dioses que tiene ahí. Yo me imagino que Gedeón estaría como tú, si tienes que ir a votar ahora la virgencita y todas esas porquerías. Tú estarías así: Dios mío, ¿en qué problema me está metiendo el pastor? Gedeón estarías: Dios mío, ¿en qué problema me estás metiendo? Pero Gedeón tuvo la valentía. Por eso es que el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. El Señor ve las cosas que nosotros no vemos. El Señor se anticipa porque Él sabe realmente quién eres tú y hasta dónde tú llegas. Porque muchas veces te has sentido confrontado y desafiado a decir: mira, o es esto o es Dios. Y nosotros como pastores nos hemos visto muchas veces confrontados, o tirar para el lado de nuestro hijo o tirar para el lado de la iglesia. Pero ¿sabes? El Señor conocía que nosotros éramos valientes. Ah, pastor, ¿usted no tiene miedo? Claro, tengo miedo. Aparte de que son herencia de Jehová y yo tengo que cuidarlo. Pero también, si yo no le enseño que Dios, si lo dice, yo lo tengo que hacer, tampoco ellos aprenden. Entonces a nosotros nos ha tocado, como Gedeón, ser expuesto a hacer algo que Dios diga. Y aquí es donde usted tiene que derribar los dioses. De otra manera, usted quiere ver libertad, usted quiere salir de la opresión, usted quiere salir de la miseria, usted quiere salir de la pobreza, porque el enemigo viene a matar, robar y destruir. El enemigo no viene a hacerte títeres, ni a hacerte reír y a ser feliz. No, Él viene a matar, robar y destruir. Primero Él te endulza, Él te cede, Él te da que rías, que disfrutes, pero después tira. ¿Sabes? Tú tienes que derribar todo aquello que no te deja prosperar. Ellos venían, robaban todo, no dejaban ni un burro para que comiesen, no dejaban camello, no dejaban ovejas, ni asno para comer. Entonces dice la palabra que ellos estaban empobreciéndose. Cuando dice que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, en un día salió rico.
Toda la vida el pueblo de Israel vivió siendo esclavo y pobre, que Dios le permitía que ellos no gastasen en sandalia ni en ropa, porque su ropa no envejecía en el desierto, ni sus sandalias ni sus pies crecían. Pero ¿por qué? Porque Dios cuidaba de ellos. Pero vivían con una sola ropa, con una sola sandalia. Pobre. Pero cuando clamaron a Dios otra vez en esa esclavitud, siempre cuando el pueblo se ve metido en problema, clama a Dios. Tal vez tú dirás, pero pastor, pero el Señor siempre nos va a meter en problema. Cuando tú le das la espalda, sí. Cuando tú vives bajo una maldición, sí. Gedeón no tenía por qué pagar los platos rotos, pero su padre, por levantar dioses y adorar a otros dioses, estaba pagando esa generación. Y ahí entendí yo que todo lo que yo estaba pagando y toda la miseria que yo estaba viviendo, por causa de mis padres. Y ahora cuando vemos a gente próspera, es porque hubo una generación que decidió entender a Dios y creerle, y su generación hoy vive bendiciones tras bendiciones. ¿Usted sabía que una de las potencias fuertes económicamente en Estados Unidos las tienen los judíos? Porque ellos han entendido el darle lo que es de Dios, pero también han entendido buscar a Dios. Ellos tienen altar a Dios. Ahí yo entendí que toda la miseria es por causa de esas imágenes y esa idolatría que mis viejos tenían. Y no los culpo. Y no culpe usted a su padre, no culpe a su madre, porque ha sido una maldición que ha venido de los abuelos, tatarabuelos, porque las maldiciones vendrán y los alcanzarán, dicen en Deuteronomio. Y hasta la cuarta generación se verá afectada por las decisiones de los idólatras. Y Gedeón estaba viviendo eso. Pero hoy el Señor le está diciendo: derriba los altares que tus padres han levantado. Ahí se va a cortar la maldición. No sé si aquí hay algún católico que debe estar mirándome feo, pero hoy el Señor te va a hacer libre de toda idolatría. Entonces usted va a derribar los altares. ¿Sabes por qué es necesario que derribemos los altares? Porque los altares a los dioses hacen que el diablo y toda su legión y todas sus potestades vengan a humillarnos. Y usted ve que nada funciona y que cada vez en el trabajo que entran lo humillan, lo humillan. Hoy usted tiene que ir a su árbol genealógico y mirar si papá, mamá eran idólatras, eran tal. Usted va a decir: Señor, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, todo altar se derriba, todo altar se cae, todo altar yo le corto la cabeza. Y sabes, Gedeón esa noche agarró, llevó el toro del padre, lo ofrendó y después fue y le cortó la cabeza a esos dioses. Por último, se me va el tiempo, la estrategia. Cuando uno lee esta historia, un pueblo que vivía con miedo, Dios le da una estrategia para ser libre de una plaga. Pero pastor, si vivían con miedo, ¿cómo se iban a enfrentar a este ejército numeroso? Por eso le dice el Señor: Gedeón, esforzado y valiente, yo estoy contigo, te entregaré a ellos como a un solo hombre.
Y ahí viene la historia de Gedeón, cuando Gedeón le dice: Señor, pero yo siendo el más pequeño y mi familia es la más pobre. Gedeón, mira cómo se veía. Mira esto, cómo Dios veía a Gedeón como un esforzado y valiente. Pero él se veía como el más pequeño y el más pobre. Muchas veces el creyente en estos tiempos se ve como el más pobre y el más pequeño. Pero Dios te ve como el más grande. Dios te ve como el esforzado, que hoy te vas a levantar y no saldrás igual de este lugar, porque ¿sabes qué? No es como tú te ves, es como Dios te está viendo en este momento. Y dice Gedeón: yo. Y si Dios le tuviese que decir: sí, tú, contigo voy a liberar. Y entonces Gedeón, como nosotros muchas veces: Señor, si eres tú, mándame una señal. Todo incrédulo. Y el Señor, como para que Él entienda que es a Él. Y hoy quiero llevarte a que tú entiendas que es a ti que Dios te necesita. No es al que está a tu lado, es a ti. No es a quien está a tu lado. Y Gedeón le dice: Señor, si este vellón de lana mañana amanece mojado y la tierra seca, yo entenderé que tú me estás llamando para liberar al pueblo de Israel. No se lo dijo a un sordo ni a un ciego, se lo dijo a Dios. Amaneció, el vellón de lana estaba totalmente mojado, que él apretó y un vaso de agua salió, pero la tierra estaba seca. ¿Qué más confirmación? Y usted, cuando recibe la primera confirmación, todavía sigue dudando. Pero no lo culpo, porque Gedeón siguió dudando. Gedeón le dice: Señor, no te vayas a enojar, pero por favor otra vez. Ahora que el vellón amanezca totalmente seco y la tierra mojada, el tipo se va a dormir. Amanece y el vellón totalmente seco y la tierra toda mojada del rocío. Y cuando el Señor le dice: Gedeón, haz la convocatoria, le vinieron 52,000 hombres. Y el Señor le dice: Gedeón, son muchos. ¿Cómo? Si ellos son numerosos como la langosta. Y 52,000 hombres no son pocos, no son muchos. Porque si ellos vencen, van a decir: por mi mano hemos ganado. Y muchas veces el creyente dice: no, yo todo lo puedo con mi fuerza. Por eso es que a veces Dios no te da lo que tú pides, porque no estás preparado para darle la gloria a Dios todavía. Y entonces le dice el Señor: Gedeón, son muchos, llévalo al estanque. No, primero le dice: ve y dile al pueblo que si alguno tiene miedo y no está preparado para guerrear, que se vaya a su casa. Y Gedeón va y le dice: chicos, asamblea, aquel que tenga miedo a enfrentarse a los desafíos, a la nueva construcción que vamos a tener, pueden volver a sus quehaceres. ¿Sabes por qué la pastora estaba pidiendo aquí recursos para seguir predicando? Porque si nosotros salimos todos como Gedeón a pelear y a ganar y a conquistar a otros que conozcan la verdad y la verdad los haga libre, no habrá espacio para albergar tanta gente. Y necesitamos extender, tumbar paredes y seguir creciendo. Pastor, pero eso no es necesario. Aquí en Europa usted no puede pararse en un parque porque si no le cae la policía. Usted no puede irse a la explanada y montar un circo ahí porque le cae la policía. Necesitamos un templo para adorar a Dios. Y sabes, Dios es un Dios de excelencia. Pastor, pero es que no se necesita un templo excelente. Lea la Escritura y vea cómo fue construido el templo de Jehová, y ahí usted se va a dar cuenta. Entonces se volvieron como 32,000 se volvieron.
casa. Y quedaron un poco. Y le dice Gedeón: son muchos. Si no lloraba, o no lo sé si tal vez lloraba, pero tú estarías llorando, yo estaría llorando. ¿Sabes? Cuando a mí me dijeron, me acordé, cuando a mí me dijeron que teníamos que ignifugar todas las paredes y las celchas, y cuando le dije a mi hijo: presupuesta eso, y vinieron y dijeron 20.000 euros, y no habíamos recogido ni siquiera 10.000 euros en ese momento. No contábamos que un día teníamos que ignifugar este lugar. Tal vez usted no entiende qué es la palabra ignifugación. Eso es echar la espuma a las vigas de hierro para que cuando en algún momento, o si pasase que se prendiese fuego, eso ayudaría a que el fuego no consuma rápido las vigas y le dé tiempo de llegar a los bomberos. Eso es lo que tienen esas vigas. Y entonces cuando me dicen 20.000 euros, otros 18.000 euros, ahí es cuando yo me dejé a todos trabajando. Y allá ahorita donde están proyectando todo esto, eso era un lugar donde nadie subía porque todo estaba por acá el trabajo. Yo subí y lloré como nunca había llorado, ni cuando la pastora me dijo: ya no te quiero más. Sí, esa vez lloré, pero esta vez lloré más todavía, porque dije: Señor, si yo había sabido esto, yo no hago nada. Si yo sabía esto, Dios mío, yo no me metía en todo esto. Pero ya yo hablé y grité y con voz en cuello, con orgullo dije: vamos a levantar casa al Señor. Y en 52 días, mira la locura que tuve yo. Y lloré y quedé como cuando a un niño le pega y le dices ¡no! Y el niño llora hasta que se canse. Y yo quedé así. Y cuando abro mis ojos y veo una sombra, y dije: Jesús me apareció. Pero bueno, era mi esposa. Ella llegó y estaría buscándome. Y sube. Y lo único que cuando viene y me abraza, más lloro todavía. Ella, el Señor me había dado una palabra para consolarme. Y en el Salmo nunca me voy a olvidar. Es una palabra rema para mí, lanzarme a cualquier desafío. Me dijo Salmo 121, versículo 1: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él me dijo: de mí viene tu ayuda, de mí viene tu auxilio. Yo hice los cielos y la tierra. ¿Y sabes qué hay en el cielo? ¿Qué hay? Calles de oro, mar de cristal y las riquezas y las perlas no vistas en la tierra. ¿Y qué hay en la tierra? Dinero. Entonces Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella. Me está diciendo: no te preocupes. ¿Y sabes qué? Dios tocó a ustedes y ustedes sacaron de los que tenían en el colchón volviéndose popís y lo trajeron. Dios fue fiel, porque Dios usó a su misma iglesia para poder construir esto. Y sabes, no se debe nada de lo que usted ve aquí. No hay nada, solo debemos. ¿Qué debemos? Esos altavoces que nos costaron 25.000 euros. Ahí donde usted lo ve. Pero a que suenan una maravilla cuando esa chica canta. A que se escucha hasta allá cuando usted. Dios trajo provisión. Y sé que lo hará para poder construir. Porque mira, el lugar ya nos quedó pequeño. Entonces Dios le dice: Gedeón, llévalos a tomar agua. Y todo aquel que beba como un perro lo vas a desechar. Y todos los que tomen, levanten su cabeza
y lleven el agua a la boca, con esos vas a contar. Y eran 300. Imagínate, de 52,000 personas bajar a 300. Es como para decir: Señor, pero ya el Señor le había dicho: te lo voy a entregar como a un solo hombre. Y cuando Dios lo dice así, es así. Y es ahí donde Dios le da la estrategia a Gedeón. Tranquilo, arma 3 escuadrones de 100, 100, 100, y tomen antorcha y tomen tinajas. Pero ¿sabes qué? Ya el Señor había preparado el corazón de Gedeón, y también ya le había revelado a uno de los madianitas en sueño que venía la espada de Gedeón sobre ellos. Cuando Gedeón va al campamento de los madianitas y escucha a alguien hablando de un sueño, y el que contaba el sueño decía que venía la espada de Gedeón sobre ellos, y eso le trajo confirmación a Gedeón de seguir con la estrategia que Dios le había dado. Ya se le acabó el pedir confirmación, y entonces preparó como Dios le había dicho, y se fueron. Y sabes, aquí viene, no sé qué estrategia Dios te va a dar, pero ora para que Dios te dé la estrategia para levantar tu empresa, para poder levantar tu altar, para poder derribar cualquier cosa. No sé, tal vez dile a alguien que te ayude de noche, déjale la llave y que vaya y derribe los altares que tú no puedes, pero hazte aliado de alguien. Ten una estrategia. Pero sabes, Dios te va a dar estrategia aún para tener la victoria. Porque cuando le dice vayan, y llegó el momento cuando estaban ellos con antorchas encendidas, con las tinajas, y Gedeón le había dicho: ustedes van a gritar por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón a la misma vez. Y cuando después de gritar suenen las trompetas, y después de sonar las trompetas rompan las tinajas, y ellos lo hicieron así. Y sabes, cuando ellos lo hicieron, los que eran muchísimos, los amalecitas, empezaron a huir y a confundirse, a golpearse. Cuando usted ve que se golpean, se chocan, y empezaron a sacar la espada uno contra el otro y a darse y a matarse. Gedeón no levantó la espada contra ellos, el Señor levantó la espada contra ellos. Así que vas a darle un fuerte aplauso a Jesús y ponte de pie, porque hoy se pone de pie un Gedeón, se pone de pie una mujer que cree que el Señor lo está llamando para traer libertad. Hoy yo quiero que tú puedas hacer una sencilla oración y dile: Señor Jesús, hoy yo me levanto como Gedeón a creer que tú estás conmigo, que tú me lo entregarás como a un solo hombre. Hoy yo salgo de esa humillación a la libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú lo has hecho, dale un fuerte aplauso a Jesús.